Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Derecho Administrativo en México, y hoy me es grato compartirles la antepenúltima parte de este maravilloso y gran tema, procedimiento contencioso administrativo. En este video, me dedicaré exclusivamente a tratar lo más importante en la etapa resolutiva o de sentencia en materia procesal administrativa, específicamente, en el procedimiento contencioso administrativo. Es importante hacer de tu conocimiento que este video será relativamente corto y corresponde a la 10ª parte de este gran tema. Es por ello que me di a la tarea de fragmentarlo cuidadosamente y ordenarlo de acuerdo con cada una de las etapas que integran el derecho adjetivo en la rama administrativa. Si es la primera vez que visitas este proyecto canal, no te preocupes, a continuación aparecerá una etiqueta, a través de la cual podrás visualizar todos y cada uno de los videos de manera ordenada. Extiendo mis más amplias recomendaciones para que visites todos y cada uno de dichos videos a fin de que no solo puedas anticiparte ante cualquier duda, sino que además puedas ampliar aún más tu conocimiento. De igual forma, en la descripción de este video estaré dejando los enlaces correspondientes. Muy bien. Para el desarrollo de este video estaré apoyándome en lo siguiente. La ya conocida y esencial, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Respecto a la doctrina, estaré apoyándome en la obra titulada Las Garantías Constitucionales del Proceso Civil, del jurista y autor, Eduardo Couture, así como en una obra multicitada y ya conocida por todas y todos ustedes, es decir, Derecho Procesal Administrativo, del autor y jurista, Iván Ramírez Chavero. Sin más que agregar, iniciemos. A modo de introducción es necesario saber qué es una sentencia. De acuerdo con el jurista Eduardo Couture, el término sentencia posee un doble significado, es decir, uno como resolución judicial y otro como documento. Veamos pues, que el primer significado de sentencia sería 1. Como resolución judicial, que es el acto procesal en virtud del cual el tribunal resuelve los puntos litigiosos sometidos a debate, en uso de la facultad jurisdiccional delegada por el Estado. 2. Como documento, es la pieza emitida por el órgano jurisdiccional que contiene el texto escrito de la decisión tomada en el litigio objeto del proceso. Muy bien. Veamos ahora que, en la obra del jurista y autor, Iván Ramírez Chavero, se realiza una cita proporcionada a su vez por el jurista Cipriano Gómez Lara, quien define la sentencia como el acto final de un proceso normal que se desarrolla en todos sus pasos, va proyectando, va destinando ese proceso a terminar precisamente en una sentencia. La sentencia es el acto final del proceso, acto aplicador de la ley sustantiva a un caso concreto controvertido para solucionarlo o dirimirlo. Teniendo en cuenta las definiciones previamente citadas, veamos ahora cuáles son las reglas o modalidades bajo las que se debe emitir una sentencia o resolución en el procedimiento contencioso administrativo. Para ello, pasaremos al estudio de la ley adjetiva, es decir, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, capítulo 7, denominado de la sentencia, que comprende del artículo 49 y hasta el 56. Comenzaremos por decir que la sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de los magistrados integrantes de la sala, dentro de los 45 días siguientes a aquel en que haya quedado cerrada la instrucción en el juicio. Para este efecto, el magistrado instructor formulará el proyecto respectivo dentro de los 30 días siguientes al cierre de instrucción. Para dictar resolución en los casos de sobreseimiento, no será necesario que se hubiese cerrado la instrucción. El plazo para que el magistrado ponente del Pleno o de la sección formule su proyecto, empezará a correr a partir de que tenga en su poder el expediente integrado. Cuando la mayoría de los magistrados estén de acuerdo con el proyecto, el magistrado disidente podrá limitarse a expresar que vota total o parcialmente en contra del proyecto o formular voto particular razonado, el que deberá presentar en un plazo que no exceda de 10 días. Si el proyecto no fue aceptado por los otros magistrados del Pleno, sección o sala, el magistrado ponente o instructor engrosará el fallo con los argumentos de la mayoría y el proyecto podrá quedar como voto particular. Las sentencias del tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios. Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia de la sala deberá examinar primero aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por vicios de procedimiento,
La misma deberá señalar en qué forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución. Las salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación. Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, el tribunal se pronunciará sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. No se podrán anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda. En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el tribunal deberá previamente constatar el derecho que tiene el particular, además de la ilegalidad de la resolución impugnada. Las sentencias que dicte el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con motivo de las demandas que prevé la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, deberán contener como elementos mínimos los siguientes. Primero, el relativo a la existencia de la relación de causalidad entre la actividad administrativa y la lesión producida y la valoración del daño o perjuicio causado. Segundo, determinar el monto de la indemnización, explicitando los criterios utilizados para su cuantificación. Tercero, en los casos de concurrencia previstos en el capítulo 4 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, se deberán razonar los criterios de impugnación y la graduación correspondiente para su aplicación a cada caso en particular. Muy bien. Pasemos ahora al estudio de las causas por las que una sentencia deberá ser declarada como ilegal, pues ello dependerá siempre y cuando alguna de las siguientes causales se encuentre debidamente acreditada. 1. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución. 2. Comisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso. 3. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada. 4. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto. 5. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades. En relación a causales identificadas como 2 y 3, se considera que no afectan las defensas del particular ni trascienden al sentido de la resolución impugnada, entre otros, los vicios siguientes. A. Cuando en un citatorio no se haga mención que es para recibir una orden de visita domiciliaria, siempre que ésta se inicie con el destinatario de la orden. B. Cuando en un citatorio no se haga constar en forma circunstanciada la forma en que el notificador se cercioró que se encontraba en el domicilio correcto, siempre que la diligencia se haya efectuado en el domicilio indicado en el documento que deba notificarse. C. Cuando en la entrega del citatorio se hayan cometido vicios de procedimiento, siempre que la diligencia prevista en dicho citatorio se haya entendido directamente con el interesado o con que representante legal. D. Cuando existan irregularidades en los citatorios, en las notificaciones de requerimientos de solicitudes de datos, informes o documentos, o en los propios requerimientos, siempre y cuando el particular desahogue los mismos, exhibiendo oportunamente la información y documentación solicitados. E. Cuando no se dé a conocer al contribuyente visitado el resultado de una compulsa a terceros, si la resolución impugnada no se sustenta en dichos resultados. F. Cuando no se valore alguna prueba para acreditar los hechos asentados en el oficio de observaciones o en la última acta parcial, siempre que dicha prueba no sea idónea para dichos efectos. El tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada o para ordenar o tramitar el procedimiento del que derive y la ausencia total de fundamentación o motivación en dicha resolución. Cuando resulte fundada la incompetencia de la autoridad y además existan agravios encaminados a controvertir el fondo del asunto, el tribunal deberá analizarlos y si alguno de ellos resulta fundado, con base en el principio de mayor beneficio, procederá a resolver el fondo de la cuestión efectivamente planteada por el actor. Los órganos arbitrales y de otra naturaleza, derivados de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de prácticas desleales,
contenidos en tratados y convenios internacionales de los que México sea parte, no podrán revisar de oficio las causales a que se refiere este artículo. Ahora bien, continuando con el estudio de la ley adjetiva, veremos que la sentencia definitiva tendrá los siguientes efectos. 1. Reconocer la validez de la resolución impugnada. 2. Declarar la nulidad de la resolución impugnada. 3. Se deroga. 4. Siempre que se esté en los supuestos de omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso, así como por vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada. El tribunal declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución. En los demás casos, cuando corresponda a la pretensión deducida, también podrá indicar los términos conforme a los cuales deberá dictar su resolución la autoridad administrativa. En los casos en que la sentencia implique una modificación a la cuantía de la resolución administrativa impugnada, la sala regional competente deberá precisar el monto, el alcance y los términos de la misma para su cumplimiento. Tratándose de sanciones, cuando dicho tribunal aprecie que la sanción es excesiva porque no se motivó adecuadamente o no se dieron los hechos agravantes de la sanción, deberá reducir el importe de la sanción apreciando libremente las circunstancias que dieron lugar a la misma. Continuando con el estudio, veremos que otro de los efectos de la sentencia será declarar la nulidad de la resolución impugnada y además reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación correlativa. Otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos afectados. Declarar la nulidad del acto o resolución administrativa de carácter general, caso en que cesarán los efectos de los actos de ejecución que afectan al demandante, inclusive el primer acto de aplicación que hubiese impugnado. La declaración de nulidad no tendrá otros efectos para el demandante, salvo lo previsto por las leyes de la materia de que se trate. Reconocer la existencia de un derecho subjetivo y condenar al ente público federal al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos. Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de 4 meses tratándose del juicio ordinario, o 1 mes tratándose del juicio sumario, contados a partir de que la sentencia quede firme. Si el cumplimiento de la sentencia entraña el ejercicio o el goce de un derecho por parte del demandante, transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que la autoridad hubiere cumplido con la sentencia, el beneficiario del fallo tendrá derecho a una indemnización que la sala que haya conocido del asunto determinará, atendiendo el tiempo transcurrido hasta el total cumplimiento del fallo y los perjuicios que la omisión hubiere ocasionado. Atención a lo anterior, puesto que el ejercicio de dicho derecho se tramitará vía incidental. Cuando para el cumplimiento de la sentencia sea necesario solicitar información o realizar algún acto de la autoridad administrativa en el extranjero, se suspenderá el plazo a que se refiere el párrafo anterior, entre el momento en que se pida la información o en que se solicite realizar el acto correspondiente y la fecha en que se proporcione dicha información o se realice el acto. Transcurridos los plazos establecidos en este precepto, sin que se haya dictado la resolución definitiva, precluirá el derecho de la autoridad para emitirla salvo en los casos en que el particular, con motivo de la sentencia, tenga derecho a una resolución definitiva que le confiera una prestación, le reconozca un derecho o le abra la posibilidad de obtenerlo. En el caso de que se interponga recurso, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia. Perfecto. Pasemos ahora al estudio de la sentencia, pero cuando ésta queda firme, siempre y cuando se presente alguno de los siguientes supuestos. 1. No admita en su contra recurso o juicio. 2. Admitiendo recurso o juicio, no fuera impugnada, o cuando, habiéndolo sido, el recurso o juicio de que se trate haya sido desechado o sobreseído o hubiere resultado infundado. Y 3. Si consentida expresamente por las partes o sus representantes legítimos. A partir de que quede firme una sentencia y causa ejecutoria, correrán los plazos para el cumplimiento de las sentencias correspondientes. Aclaración de la sentencia. Cuando la parte que estime contradictoria, ambigua u obscura una sentencia definitiva del tribunal, podrá promover por una sola vez su aclaración dentro de los 10 días siguientes a aquel en que surta efecto su notificación. La instancia deberá señalar la parte de la sentencia cuya aclaración se solicita e interponerse ante la sala o sección que dictó la sentencia,
la que deberá resolver en un plazo de 5 días siguientes a la fecha en que fue interpuesto, sin que pueda variar la sustancia de la sentencia. La aclaración no admite recurso alguno y se reputará parte de la sentencia recurrida y su interposición interrumpe el término para su impugnación. Como podrás percatarte, las reglas que operan en la emisión de la sentencia son muy específicas en la materia procesal administrativa. Lo interesante surge cuando dichas resoluciones resultan ilegales, o, en su caso, desfavorables para alguna de las partes que, de acuerdo con la ley, podrán ser impugnadas en el momento procesal oportuno. Con esto, hemos llegado al final de este tema. Cuéntame, ¿cuál es tu opinión respecto a esta etapa resolutiva? Si bien es cierto que el universo de conceptos y definiciones respecto a la sentencia es muy amplio, lo cierto es que, para efectos de este video, basta con saber de manera muy general qué es, para comprender ampliamente cuáles son las reglas y modalidades que en materia administrativa regulan su emisión. Compártenos tus comentarios en la sección dedicada para ello. Recuerda, todas las opiniones contribuyen al fortalecimiento de nuestros conocimientos. No olvides suscribirte a este proyecto canal si el contenido ha sido de tu agrado, así como recomendar con aquellas personas conozcas y estén interesadas en conocer más sobre esta hermosa rama del derecho público. En la descripción de este video pongo a tu disposición los medios de contacto. Sin más que agregar, me despido de ustedes. Hasta la próxima.